Es decir, un chico de 6 años aprende a leer en un contexto en donde, o menos, en donde hay para lectores de textos. O sea, siempre las estrategias que construimos son estrategias que tienen que ver con las necesidades que nos plantean los autores. Entonces, Salamanca le plantea esto a la escuela tradicional, homogeneizante, etcétera, etcétera. Le plantea, bueno, debemos cambiar. Primero, ¿qué cosa? Nuestra ficción del alumno ideal. ¿No? Yo ya decía, blanco, disciplinado y cristiano. El chico que aprende a los 3 años por simbólico, a los 6 a leer y escribir, a los 12 el pensamiento simbólico, el pensamiento abstracto. Es decir, todo bien pautado por etapas. Salamanca plantea después, bueno, abandonemos esta idea en primer lugar del alumno ideal. Y segundo, cambiemos nuestros formatos. Pensemos en otros encuadres didácticos, en otra institución, en otras políticas educativas, ¿no? Porque, ojo, una de las cuestiones que voy a insistir mucho es no solamente pedirle a la institución que cambie, tiene que cambiar las políticas educativas también. Es necesario políticas de diversos tipos para poder lograr que la escuela cambie. Algunas son micropolíticas y otras son más macropolíticas. ¿Está? Bien. Hay algo que me parece que es muy importante que sepan y que tiene que ver con lo siguiente. Todo esto en realidad surge. Se llega a Salamanca, se llega a la gente, ¿por qué? Por el trabajo de los mismos sujetos con discapacidad. Esto realmente no se ha conocido mucho, no se ha tratado demasiado, pero ustedes tienen que saber que más o menos a partir de los 80, los sujetos con discapacidad comenzaron a formar asociaciones. Estas asociaciones luego se convirtieron en federaciones y las federaciones luego se convirtieron en confederaciones. Federaciones mundiales. Por ejemplo, los sordos hace rato que tienen federaciones mundiales o confederaciones mundiales, los ciegos también. Discapacitados motrices, bueno, a eso etcétera, etcétera. Y una historia que la cuenta Demetrio Casado, que es un sociólogo español, que investiga mucho el tema Demetrio Casado cuenta que hay una organización fundamentalmente norteamericana, pero tiene alcance mundial, de discapacitados motores, muchos de ellos iniciados de guerra o de accidentes, que han adquirido mucho poder, que tienen mucho poder, se llama vida independiente. Y ellos fogonean ideas como la accesibilidad, equiparación de oportunidades, fundamentalmente, y estos organismos discapacitados permearon las Naciones Unidas y ayudan a imponer las ideas de integración que luego tomó UNESCO, de accesibilidad, de escuela para todos. ¿Por qué cuento esto? Porque es interesante cuando preguntan cómo se cambia esto. Y entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es empezar a mirar cómo cambió el mundo. Por ejemplo, concretamente en relación a esto, cómo se pasó de las corporaciones médicas, educativas, donde se construían los sistemas diferenciales, ¿no? La escuela diferencial, que primero, yo contaba en el taller, era, ustedes saben cómo se llamaba a principios del siglo XX la escuela especial. ¿Saben cómo se llamaba? Hay maestras o maestros de educación especial aquí. A ver, levanta la mano. Bien. Karina dice de recuperación. Yo pregunto cómo se llamaba. Sí, uno de los nombres de la recuperación, pero hay nombres más estigmatizantes. A ver, sí. ¿Cómo? Diferencial. Bien. Las dos. Escuela diferencial, sí. Acá una compañera me dice de débiles mentales. Las primeras dos escuelas
en las cuales se creaba un circuito diferencial, se llamaban escuelas al aire libre para niños débiles. Y la habían creado los higienistas. Fundamentalmente fue José María Ramón Mejía, que en 1909 fue director nacional del Consejo de Educación. Pero en realidad, si vamos más atrás incluso, o en esa época, se llamaban escuelas para chicos, para niños o para alumnos anormales. Si uno empieza a ver cómo se pasó de este paradigma de la normalidad y de la anormalidad, ¿no?, que estaba totalmente impregnado del siglo XIX, del siglo XX, y yo diría que gran parte del siglo XX estuvimos funcionando con este paradigma. ¿Cómo se pasó de este paradigma a un paradigma que está instalando la noción de diferencias, se nos está pidiendo abandonar toda esta idea de lo anormal y lo anormal? ¿Cómo se pasó? Si nosotros estudiamos eso, vamos a ver que hubo asociaciones de sujetos concernidos, que hubo confederaciones mundiales, y que después esto pone en visibilidad nuevos objetos, nuevas estrategias, nuevas ideas, ¿no? Bien. Está claro esto, ¿no? Primero entonces integración. Ahora bien, fíjense esto. Finales del siglo, en el anochecer del siglo XX, cambiamos. Dejamos de hablar de integración y pasamos a hablar de inclusión. ¿No? ¿O sí? De repente dejamos de hablar de integración y prácticamente dentro del mismo paradigma, o de un paradigma similar, bastante similar, donde ya estaba presente muchas de las ideas del nuevo paradigma, que es el paradigma multicultural, empezamos a hablar de inclusión. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de hablar de integración y pasamos a hablar de inclusión? Les digo lo que digamos, la lectura que yo he hecho de esto, y repito, nadie tiene la verdad. Uno hace lectura de los hechos que ocurrieron. No hay verdad, no hay hechos, hay interpretaciones de los hechos. Mi interpretación, que por supuesto está apoyada en algunos documentos que uno ha consultado, en revisar fundamentalmente todo lo que fueron los documentos de UNESCO, que fueron los que UNESCO motorizó, fogoneó todo esto. Meyer Ansco, Booth, es decir, el oficialismo de UNESCO motorizó el cambio de paradigma, que yo les mostraba antes, viene de abajo, viene de una micropolítica, pero después hace macropolítica. ¿Se entiende? Mi interpretación es que hacia fines de los 90, principios del nuevo siglo, comenzamos a hablar de inclusión porque estábamos experimentando el efecto devastador de esa fábrica de desechos humanos que dejó en la exclusión a millones de niños, de jóvenes, de sujetos. Esa fábrica de desechos humanos que se llama neoliberalismo. Años 80, Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos. Un poco la novedad es esta deslocalización del capital, globalización, apertura de fronteras, y aparece la exclusión. Aparece la exclusión. Y esto lo dice Ben Anscombe en un texto que iba a traer, lo olvidé. Dice, ¿por qué hablamos de inclusión? Porque en realidad lo que padecemos es la exclusión. ¿Se entiende esto? Si dejamos de hablar de integración y ampliamos, hablamos de exclusión, de inclusión, perdón. ¿Por qué? Porque había habido exclusión. A ver, interroguemos este escenario. Pensemos en esto
Y lo que vamos a ver, entonces, es que un mundo que excluye le pide a la escuela que incluya. ¿No? O dicho de otra manera, un mundo que no tiene ninguna intención de incluir, le pide a la escuela que incluya. Y lo que yo digo es que eso es una trampa para la escuela. Por eso el primer libro se llama La trampa de la escuela integradora, que algo se te digo. Pedirle a la escuela que incluya, mientras desde la economía estamos dejando sin comida, sin vivienda, sin salud, sin escuelas, a chicos, a chicas, a jóvenes, adultos, etcétera, que van a comer la basura, que van a cartonear o que van a salir a robar, pidiéndole a la escuela que incluya a quienes excluimos de las políticas económicas, es una trampa. Es decir, traza un horizonte de imposibilidad para la escuela. Y diría, y lo peor de esta trampa es que impide que hagamos la demanda donde debemos